Yo no sé por qué tienen un cartel de estas novelas para quererte, las noticias, y no tienen uno de Betty la Fea. Sí, es que claramente es la novela más importante. Deberían dejar un cartel ahí ya para siempre, o un busto de Betty la Fea, eso sería genial. ¿Qué hubo, pelados? Bienvenidos a un nuevo video. Está haciendo frío en Bogotá. ¡Ah, qué clima! ¡Qué clima, señores! Estamos buscando nuevamente puntos de interés, lugares curiosos que tiene esta linda ciudad. Estoy pasando al lado de un lugar que siempre me ha generado curiosidad. Ay, estoy viendo que hay un vagón como del tren. Ok, aquí podemos ver que es la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán. Pero el de hoy sé que les va a interesar muchísimo más, porque como ya leyeron en el título, vamos a buscar la casa de Betty la Fea. No sé la dirección exacta, entonces pues bueno, vamos a perdernos un poquito por el barrio hasta que la encontremos. Aventuras peculiares en la ciudad. Está muy solo, suena eco y todo. Sin más preámbulos, vamos allá. La verdad es que viendo todas las fachadas que hay por este sector, pienso que cualquier casa hubiera podido ser buena para la de Betty la Fea. Pero estamos aquí al lado ya. Llegamos así tan rápido. Pienso que los dueños de la casa deben estar un poquito aburridos de estar viendo gente por acá. Pero un punto tan importante como de la televisión no puede pasar tampoco desapercibido. Entonces, muchachos, aquí está. La casa de Betty, donde vivió Betty. Oigan, qué bonito que está idéntica, está igual que en la novela. Y es que bueno, ¿quién no conoce la novela Betty la Fea? Además, se está volviendo una tradición anual para RCN pasarla. Entonces yo propongo que hagamos esto, la peregrinación de Betty la Fea, como algo anual. Recorramos todos los lugares de Betty. Ahí viene el de la chatarra, esperemos a que pase. Yo confieso que solamente me vi la novela una vez en la vida. Por supuesto, ahora en Netflix uno la puede ver diariamente, actuar sobre lo bien hecho. Aquí estoy viendo que tienen como una máquina de ecografías, parece, no sé qué es. Pues tampoco quiero ser tan abusivo de meterme y filmar así. ¿Será que Betty está embarazada? Ah, sí, verdad que ella tuvo un hijo en la novela. Entonces, ¿qué será? Entonces yo propongo que hagamos esto, la peregrinación de Betty la Fea. Piénsenlo, podríamos caracterizarnos. Pienso que yo podría ser Microlax y algunos de ustedes Betty, recrear algunas escenas. El problema sería encontrar un galán como Jorge Enrique Abello, porque qué galán ese man. Pues hacemos eso, venimos y visitamos los lugares donde grabaron Betty la Fea, como una costumbre, como para los mexicanos el Chavo. ¿Quién se une a mi peregrinación? Ahora busquemos otro lugar donde hayan ocurrido los sucesos de esta novela de hace 20 años. Que de hecho sé que hay uno muy cerquita de acá. Está aquí, a la vuelta de la esquina. O sea, miren, esta es la casa de Betty y acá atrás. En esa iglesia se casó Betty. Desde aquí, desde esa esquina, caminamos rápidamente. Y desde aquí podemos ver entonces la iglesia. La iglesia donde Betty y don Armando se juraron amor eterno. Estamos aquí solamente a un par de cuadras de la calle 45, una calle bastante céntrica, bastante importante también de la ciudad. Oigan, si los dueños de la casa de Betty ven esto, muchas gracias por conservar la casa de esa forma. Nuestra peregrinación por los lugares de Betty la Fea continúa. Ahora a conocer las oficinas de Ecomoda. Ecomoda. Eso no está bien, amigo. Miren que el andén es bastante estrecho en ese punto. Y tras del hecho parquean motos. Y tras del hecho casi me echan la moto encima. No sean así, hombre. No sean tan cagadas. Por favor.
Para los que no lo sepan, estamos en el túnel de Ricaurte, que es un túnel que mide, no sé, 1 kilómetro, pero se siente como si fueran 14. Es largo como la cancha de Supercampeones, en serio. Como vinimos por las Américas en Transmilenio, casualmente esto no lo tenía planeado, pero vamos a pasar por otro lugar donde se grabó buena parte de la novela, que es nada menos que en los estudios de RCN. Yo no sé por qué tienen un cartel de estas novelas, Pa' quererte, las noticias, y no tienen uno de Betty la Fea. Sí, es que claramente es la novela más importante, deberían dejar un cartel ahí ya para siempre. O un busto de Betty la Fea, eso sería genial. Considérenlo, RCN. Juepucha, se sienta la Navidad, hola. 21 de octubre y ya estamos navideños. Pobrecito Halloween, no merecemos Halloween. Les dije que no tenían las direcciones, ¿cierto? Estoy perdido, no sé para dónde tengo que coger. ¿Hacia allá o hacia allá? Voy a preguntar, pero ¿cómo pregunto? Oiga, ¿dónde queda Ecomoda? Oigan, por fin llegamos al siguiente paso de nuestra peregrinación. Nosotros, devotos de Betty la Fea, conoceremos Ecomoda. ¿Qué pasó aquí? Sí, ese edificio es el que era Ecomoda, sin embargo, pasó que la empresa que era dueña del predio se fue a bancarrota y ya no existe más como lo conocíamos. Este era el ángulo favorito, ¿no? Sí da un poquito los aires de la novela, pues a pesar que ya haya cambiado tanto, pero esta calle sí es un poquito reconocible, ¿cierto? De hecho, Ecomoda queda a 5 minutos caminando de RCN. Muy cómodo para Betty, no tenía necesidad de comprarse ese Mercedes-Benz tan costoso. Tal vez no sea lo que teníamos en mente, sin embargo, aún queda un punto más que nadie les ha mostrado y que solo lo podrán ver en este canal. Sin embargo, tenemos que esperar a que sea un poquillo más tarde para hacer nuestro peregrinaje de Betty la Fea una realidad. Para ustedes un corte de segundos, ya nos pillamos entonces. Nos iba cogiendo la noche, ¿no? Pero finalmente hemos llegado al último punto de nuestra peregrinación. Muchas de las escenas de rumba y todo eso sucedieron en este lugar. ¿Qué queda aquí? Las discotecas y los lugares donde rumbeaba Betty y el cuartel y Don Armando, en este mismo lugar. Tan bonito, la verdad es que está todo bonito este punto acá. Oigan, lo vi de lejos y pensé que era Martín Elías, pero es Juan Gabriel. Todavía tengo la duda. Bastante largo, bastante nutrido estuvo el día. Estos son días satisfactorios. Entonces, pelados, muchísimas gracias por haberme acompañado nuevamente. Por favor, dejen sus comentarios, sus likes y suscripciones, que para mí es muy importante saber que está llegando este contenido a todos ustedes. No siendo más por el día de hoy, les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video.